Has estado siguiendo a 3 Atlas. Sabes que es el tercer visitante interestelar. Sabes que es masivo, rápido y extraño. Pero lo que quizá no sepas es lo que está a punto de suceder el 29 de octubre. En poco más de 4 semanas, Atlas desaparece detrás del Sol, oculto para todos los telescopios de la Tierra. Y según el astrofísico de Harvard Avi Loeb, eso no es una coincidencia, es una oportunidad. La oportunidad de usar la gravedad del Sol para impulsarse a sí mismo hacia una órbita permanente, para atraparse en nuestro sistema solar para siempre. Ahora, aquí es donde se vuelve loco. En las últimas 48 horas salieron nuevos datos. La masa, al menos 33.000 millones de toneladas, mucho más grande de lo que cualquiera pensaba. La química rompiendo todas las reglas que conocemos. Y ese brillo verde del que todo el mundo ha estado hablando ocurrió en el momento exacto en que debería haber sido imposible. Acabamos de analizar la entrevista completa de Loe, aquella en la que expone cada anomalía, cada imposibilidad estadística, cada razón por la que esto podría no ser lo que nos dicen que es. Y vamos a desglosar exactamente lo que afirma, lo que muestran realmente los datos y lo que pasa cuando Atlas se queda a oscuras en 29 días. Porque, ya pienses que esto es solo un cometa raro o algo mucho más intencional, una cosa es innegable. El 29 de octubre es el momento en que todo podría cambiar. La ventana de maniobra, el punto de no retorno, y vamos a recorrer exactamente por qué Loe cree que deberías tomarte las vacaciones antes de esa fecha. Vamos a ello. Pero antes, si disfrutas de análisis profundos como este, pulsa ese botón de me gusta y suscríbete, y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas, qué hora es allí y lo más raro que te haya pasado. Capítulo 1. El 29 de octubre lo cambia todo. Así que empecemos con lo que Avi Loeb dijo realmente en esta entrevista, porque la forma en que abre su argumento te dice todo sobre cómo piensa. No empieza con especulaciones. No encabeza con la hipótesis alienígena. Empieza con un número, 20 kilómetros. Eso es lo grande que inicialmente calculó que era Atlas en función de su brillo cuando fue descubierto por primera vez. 20 kilómetros de diámetro. Para contextualizar, eso es más grande que la isla de Manhattan. Es el doble del tamaño del asteroide que se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años y acabó con los dinosaurios. Es enorme para algo que supuestamente fue expulsado de otro sistema estelar y ha estado derivando por la galaxia desde entonces. Y aquí es donde la mente de Loe va inmediatamente a las estadísticas. Él dice, mira, sabemos aproximadamente cuánto material rocoso existe en el espacio interestelar. Podemos estimarlo en función de lo que vemos en las regiones de formación estelar, con base en los modelos de formación planetaria, según la cantidad de elementos pesados flotando por ahí. Y cuando haces las cuentas, cuando calculas con qué frecuencia una roca de este tamaño debería cruzarse al azar con nuestro sistema solar interior, obtienes un número. Una vez cada 10.000 años, una vez cada 10.000 años. Y hemos estado buscando sistemáticamente objetos interestelares durante, ¿qué? ¿Una década? Tal vez un poco más si contamos los años antes de tener la tecnología para identificarlos de verdad. Una década mirando y encontramos algo que solo debería aparecer una vez cada 10 milenios. Esas probabilidades son, por decirlo suavemente, extrañas, pero lo va más allá. Señala que ya habíamos encontrado 2 objetos interestelares antes de Atlas. Oumuamua en 2017 y Boris en 2019. Ambos eran pequeños. Oumuamua tenía quizá 100 metros de largo, aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. Borisov era similar, unos pocos cientos de metros de diámetro, de tamaño normal, en la medida en que puedas llamar normal a algo de otro sistema estelar. La distribución de objetos en el espacio sigue un patrón. Hay muchos más rocas pequeñas que grandes. Es física básica. Cuando los planetas se forman, cuando los sistemas estelares expulsan material al espacio interestelar, obtienes miles de millones de guijarros por cada roca, miles de millones de rocas por cada montaña. Así que, estadísticamente, deberíamos estar encontrando montones de pequeños objetos interestelares antes de ver uno grande. Lo calcula que deberíamos haber descubierto del orden de 100.000 objetos interestelares del tamaño de Oumuamua antes de encontrar algo tan masivo como Atlas. 100.000 y solo habíamos encontrado 2.
Ahora, podrías argumentar que quizá nuestros métodos de detección están sesgados hacia objetos más grandes. Tal vez los pequeños sean simplemente más difíciles de ver y Atlas apareció primero porque es brillante y obvio. Y sería un punto justo, salvo por una cosa. Atlas no se suponía que fuera tan brillante a la distancia donde lo encontramos. Cuando Atlas fue visto por primera vez el 1 de julio de 2025, estaba más allá de la órbita de Júpiter, muy lejos, donde la luz solar es débil y los objetos suelen ser tenues. La mayoría de los cometas a esa distancia son prácticamente invisibles. Están completamente congelados, inactivos, solo trozos de hielo y roca derivando por el frío. No desarrollan su característica coma, esa nube brillante de gas y polvo, hasta que se acercan mucho más al Sol, usualmente dentro de la órbita de Marte. Pero Atlas estaba brillando, y no solo un poco. Era lo bastante brillante como para ser detectado fácilmente, lo bastante brillante como para que los cálculos iniciales asumieran que tenía que ser enorme para reflejar tanta luz solar. Era como ver encenderse una farola en medio de la Antártida. No debería estar haciendo eso todavía. Lo destaca esto en la entrevista. Habla de cómo los cometas normalmente necesitan acercarse a unas 5 unidades astronómicas del Sol. Eso es 5 veces la distancia Sol-Tierra antes de que la radiación solar sea lo suficientemente intensa como para empezar a derretir el hielo y crear la desgasificación que los hace visibles. Júpiter está a más de 5 unidades astronómicas. Atlas estaba brillando cuando estaba aún más lejos que eso, más lejos de lo que debería. A menos que, y este es uno de los primeros lugares donde se cuela la hipótesis de tecnología alienígena, a menos que no estuviera siendo calentado por el Sol en absoluto, a menos que estuviera produciendo su propia luz. Pero no nos adelantemos. Sigamos el argumento de lo paso a paso, porque aquí es donde las cosas empiezan a apilarse. Aquí es donde las coincidencias se amontonan hasta que empiezas a preguntarte si coincidencia es la palabra correcta. Lo siguiente a lo que Lowe apunta es la trayectoria. Y aquí es donde el argumento del ajuste fino realmente toma forma. Cuando un objeto interestelar entra en nuestro sistema solar, puede venir de cualquier dirección con cualquier ángulo. No hay razón para que le importe el plano en el que orbitan nuestros planetas. Esa es la geometría de nuestro sistema, no la suya. Un objeto de otra estrella debería llegar con una inclinación aleatoria, una orientación aleatoria, totalmente desvinculada de nuestro plano eclíptico, pero Atlas no. Atlas llega en una trayectoria alineada con el plano de la eclíptica a menos de 5 grados. 5 grados es casi plano. Es casi perfectamente sincronizado con las órbitas de la Tierra, Marte, Venus, Júpiter, todos los planetas interiores. Lo dice que la probabilidad aleatoria de que eso ocurra es de 1 entre 500. 1 entre 500. No imposible, pero rara. Lo bastante rara como para notarla, lo bastante rara como para levantar la ceja. Pero mejora, porque Atlas no solo se alinea con el plano, su trayectoria lo acerca a múltiples planetas, muy cerca. El 3 de octubre, dentro de unos días a partir de esta grabación, Atlas pasará a 29 millones de kilómetros de Marte. Eso es cerca en términos astronómicos, lo suficientemente cerca como para que el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA intente fotografiarlo con la cámara HiRiser. Y no termina ahí. Atlas también hace acercamientos relativamente cercanos a Venus y Júpiter, los 3 planetas, todos en puntos de sus órbitas donde el calendario simplemente coincide con el paso de Atlas. Lo hizo las cuentas también. Calculó la probabilidad combinada de que un objeto interestelar con trayectoria aleatoria pase tan cerca como lo hace Atlas de Júpiter, Marte y Venus en los momentos en que estos están en las posiciones adecuadas de sus órbitas. La respuesta: 1 entre 20.000. 1 entre 20.000. Piénsalo un momento, ya no hablamos de una coincidencia. Estamos hablando de múltiples coincidencias apiladas. El tamaño, el brillo a una distancia donde no debería ser brillante. La alineación con el plano eclíptico, los acercamientos a 3 planetas distintos. Cada una podría explicarse individualmente como azar, pero juntas, lo hace una comparación en la entrevista. Dice: sabes, puedes argumentar que cada cosa individual es solo una coincidencia. La trayectoria es aleatoria. Simplemente ocurre que está alineada. Los acercamientos son cuestión de suerte. El calendario simplemente cuadró.
Pero en algún momento, cuando sigues sacando seises una y otra vez, tienes que empezar a preguntarte si los dados están cargados. Y entonces suelta la grande. La cosa que, si es cierta, sería la prueba más condenatoria de intencionalidad. Atlas llega a su punto más cercano al Sol, su perihelio, el 29 de octubre, y en esa fecha la Tierra estará justo en el lado opuesto del Sol. No podremos verlo. Cada telescopio en la Tierra tendrá el Sol directamente entre nosotros y Atlas. Estará en conjunción solar, completamente oculto a la vista. Lo dice. Esto podría ser intencional. Este podría ser el momento perfecto para hacer una maniobra. Si quisieras usar la gravedad del Sol para desacelerar, para cambiar tu trayectoria, para insertarte en una órbita alrededor del Sol sin ser observado, este sería el momento para hacerlo, detrás del Sol, fuera de la vista. Lo llama una maniobra de hoz solar inversa. Normalmente, las naves usan el efecto hoz para acelerar. Enciendes tus motores cuando te mueves más rápido, cuando estás más cerca de un objeto masivo como el Sol, porque es cuando un poco de empuje te da el mayor cambio de velocidad. Pero también puedes usarlo al revés. Puedes encender tus motores para frenar, para perder velocidad, para dejar que la gravedad te capture en una órbita. Y si Atlas hiciera eso, si hiciera esa maniobra el 29 de octubre, mientras no podemos verlo, podría efectivamente atraparse en nuestro sistema solar de forma permanente. No solo pasaría, y se iría como un objeto interestelar normal. Se quedaría orbitando el Sol, regresando, merodeando, por nuestro vecindario indefinidamente. Lo señala que la fecha de llegada al perihelio, el hecho de que esté oculto de la Tierra en ese momento exacto, añade otra capa de improbabilidad. Si tomas la trayectoria de Atlas y simplemente varías su velocidad un poco al azar, desplazas su tiempo de llegada unas semanas antes o después, las probabilidades de que llegue al perihelio precisamente cuando la Tierra está en el lado opuesto del Sol son bajas. No imposibles, pero bajas. Solo otra cosa que encaja demasiado perfectamente. Y aquí es donde lo pivota a las implicaciones. Dice, mira, si esto es tecnología alienígena, entonces está eligiendo el momento óptimo para moverse. El punto óptimo para una maniobra de frenado es en el perihelio cuando estás más cerca del Sol y la gravedad es más fuerte. Y está oculto a nuestra vista por el propio Sol. Eso no es solo tácticamente inteligente, es el tipo de cosa que harías si no quisieras que te observaran haciendo correcciones de rumbo. Ahora, es cuidadoso al enmarcarlo como una posibilidad, no una certeza. Usa frases como podría ser y si fuera tecnológico y esto permitiría. Está planteando un escenario, explorando una hipótesis, pero la implicación es clara. La configuración es demasiado buena. El calendario es demasiado conveniente. La trayectoria está demasiado afinada. Y eso es solo el comienzo de su argumento. Eso es solo la mecánica orbital. Ni siquiera ha llegado a las observaciones visuales todavía. Las anomalías químicas, las cosas que observaron Hubble y Webb y todos los demás telescopios que han seguido este objeto durante los últimos 3 meses. Pero ya, solo por la trayectoria, puedes ver por qué Lowe piensa que esto merece atención seria, por qué cree que deberíamos al menos considerar la posibilidad de que no estemos mirando a un iceberg cósmico al azar, sino a algo con intención detrás. Capítulo 2. Más grande que Manhattan. Así que, profundicemos en este problema del tamaño porque no se trata solo de que Atlas sea grande. Se trata de lo que ese tamaño significa para nuestra comprensión de cómo deberían comportarse los objetos interestelares, cuán comunes deberían ser y qué deberíamos haber encontrado antes de ver algo tan masivo. Cuando Lowe habla del estimado de 20 kilómetros en su entrevista, está tomando esas primeras cuentas de brillo. La forma en que los astrónomos calculan el tamaño de un objeto distante es bastante directa en principio. Mides cuánta luz solar refleja. Estimas cuán reflectante probablemente sea su superficie. Eso se llama el albedo. Y trabajas hacia atrás para calcular lo grande que debe ser para producir tanta luz reflejada. Para Atlas, esos cálculos tempranos arrojaban la misma respuesta, 20 kilómetros, y lo reconoció de inmediato que eso era un problema. No porque 20 kilómetros sea imposible para un cometa. Hemos visto cometas de ese tamaño en nuestro propio sistema.
porque encontrar uno de ese tamaño como visitante interestelar tan temprano en nuestra búsqueda rompe la distribución esperada. Aquí está la cosa con los escombros espaciales. Ya hablemos de asteroides, cometas, rocas interestelares, lo que sea, siguen lo que se llama una distribución de ley potencial. Eso significa que por cada objeto grande hay exponencialmente más objetos pequeños. Si hay una roca de 10 kilómetros de diámetro, podría haber 100 rocas de 1 kilómetro y 10.000 rocas de 100 metros y 1.000.000 de rocas de 10 metros. Los números se disparan al ir hacia lo pequeño. Este patrón aparece en todas partes en la naturaleza. Es cómo funcionan los tamaños de cráteres en la Luna. Es cómo se distribuyen las magnitudes de terremotos. Es cómo se organizan las poblaciones de ciudades. Las cosas grandes son raras. Las pequeñas son comunes. El universo no produce tantas montañas como guijarros, así que cuando Loe hizo los números de objetos interestelares, esperaba que ese patrón se mantuviera. Y si se mantiene, si la distribución sigue la misma ley potencial que vemos en todas partes, entonces deberíamos estar ahogándonos en pequeños visitantes interestelares antes de ver uno grande. Deberíamos haber catalogado miles, quizá decenas de miles de objetos del tamaño de Oumuamua, esas rocas de escala 100 m, antes de tener la suerte de ver algo tan masivo como un cometa de 20 kilómetros. Pero no lo habíamos hecho. Habíamos encontrado exactamente dos, Oumuamua y Borisov, ambos pequeños, ambos en el rango de cientos a pocos cientos de m. Y entonces, ¡boom!, aparece Atlas. Y potencialmente es 100 veces más grande en diámetro, lo que significa miles de veces más masivo en volumen. Lo dice esto en la entrevista. Dice, dado el reservorio limitado de elementos pesados en el espacio interestelar, deberíamos haber descubierto del orden de 100.000 objetos interestelares de la escala de Oumuamua antes de encontrar a Atlas. 100.000. Y solo habíamos detectado 2. Ahora, aquí es donde el argumento se ramifica. Puedes interpretar esta discrepancia de varias maneras. Tal vez nuestros métodos de detección sean realmente malos para detectar las cosas pequeñas, y solo estamos captando los objetos grandes y brillantes. Es posible. Los telescopios tienen límites. Las rocas pequeñas y oscuras son difíciles de ver. O quizá el tamaño inicial estaba mal. Tal vez Atlas no mida realmente 20 kilómetros. Tal vez el brillo que veíamos proviniera de otra cosa distinta a un núcleo sólido gigante reflejando luz solar. Tal vez estuviera rodeado por una enorme nube de gas y polvo que lo hizo parecer más grande y brillante de lo que es. Y, como resulta, esa segunda posibilidad está más cerca de lo que ahora creemos que es cierto. Observaciones más recientes, particularmente del telescopio espacial Hubble, han afinado el tamaño considerablemente. A finales de agosto, los datos de Hubble sugerían que el límite superior del diámetro de Atlas es de unos 5-6 kilómetros. Aún grande, sin duda más grande que los visitantes interestelares previos, pero no 20 kilómetros. No del tamaño de Manhattan. 6 kilómetros es más razonable. Sigue siendo inusual, aún más grande de lo que esperaríamos encontrar tan pronto, pero está dentro de lo posible para un cometa natural. No rompe completamente el modelo estadístico como lo haría un objeto de 20 kilómetros, pero aquí es donde las cosas se complican otra vez. Porque justo esta semana, en las últimas 48 horas, salieron nuevos datos que complican el panorama de nuevo. Loe y sus colegas publicaron un nuevo análisis, aún no revisado por pares, observando la trayectoria de Atlas con una precisión increíble. Compilaron datos de 227 observatorios de todo el mundo, más de 4.000 observaciones individuales a lo largo de varios meses. Y midieron exactamente cómo se movía Atlas por el espacio. Y lo que encontraron es que Atlas muestra casi nada de aceleración no gravitatoria. Déjame explicar por qué importa. Cuando un cometa se acerca al Sol y empieza a calentarse, el hielo en su superficie sublima, pasa directamente de sólido a gas y ese gas sale despedido al espacio. Cuando el gas se expulsa de un lado, actúa como un pequeño motor cohete. Empuja ligeramente al cometa, cambiando su trayectoria de formas que la gravedad por sí sola no predeciría. Los astrónomos llaman a esto aceleración no gravitatoria, y es una de las características definitorias de los cometas activos.
puedes medir la aceleración no gravitatoria siguiendo la posición de un cometa a lo largo del tiempo y comparándola con dónde debería estar si solo actuara la gravedad. Si el cometa se desvía un poco, si está por delante o por detrás de donde la pura gravedad lo colocaría, eso te indica que la desgasificación lo está empujando. Atlas, según este nuevo análisis, casi no muestra eso. Su posición coincide con una trayectoria puramente gravitatoria dentro de márgenes increíblemente ajustados. El límite superior de su aceleración no gravitatoria es menor de 15 metros por día cuadrado. Eso es diminuto. Es muchísimo menor de lo que esperarías de un cometa que está desgasificando activamente, y sabemos que Atlas está desgasificando. El telescopio espacial Webb lo observó el 6 de agosto y midió el gas que salía de su superficie. La tasa de pérdida de masa es de unos 150 kilogramos por segundo. Es mucho material. Es suficiente gas para producir un empuje medible, suficiente para empujar la trayectoria del cometa de forma detectable. Entonces, ¿por qué no lo empuja? ¿Por qué Atlas se mueve como si solo sintiera la gravedad cuando claramente está expulsando gas al espacio? La respuesta de Lo es simple: es demasiado masivo. Si Atlas es lo bastante pesado, si pesa lo suficiente, entonces el empuje de la desgasificación no lo moverá mucho. Es como intentar empujar un crucero con un soplador de hojas. La fuerza existe, pero la masa es tan grande que la aceleración es despreciable. Así que hicieron las cuentas. Dada la tasa de desgasificación observada y la ausencia de aceleración no gravitatoria detectable, ¿cuál es la masa mínima que podría tener Atlas? La respuesta que obtuvieron es 33.000 millones de toneladas. 33.000 millones de toneladas. Ese es el límite inferior. Atlas tiene que pesar al menos eso. De lo contrario, lo veríamos siendo empujado por sus propios chorros de gas. Y si pesa 33.000 millones de toneladas y asumes que está hecho de roca y hielo con una densidad similar a la de otros cometas, puedes calcular un diámetro mínimo, sale más de 5 kilómetros, posiblemente significativamente más, dependiendo de cuán denso sea en realidad. Así que volvemos a un objeto grande. No 20 kilómetros, probablemente no, pero definitivamente en el extremo alto. Definitivamente más masivo que cualquier otro objeto interestelar que hayamos visto. Lo señala que esto hace a Atlas entre 3 y 5 órdenes de magnitud más masivo que Oumuamua o Borisov. Eso es un factor de 1000 a 100.000 veces más pesado. Y eso nos lleva de vuelta al problema estadístico original. Si Atlas es realmente tan masivo, entonces encontrarlo tan temprano en nuestra encuesta de objetos interestelares es, en palabras de Loe, una anomalía importante. Es como lanzar una moneda y que salga cara 1000 veces seguidas. ¿Podría suceder? Técnicamente, sí. ¿Es probable? No. Pero hay otra manera de interpretar el número de 33.000 millones de toneladas. Otra posibilidad que Loe insinúa pero no termina de adoptar en la entrevista. ¿Y si Atlas no es una roca sólida? ¿Y si es hueco? ¿Y si es una cáscara, una estructura, algo con mucho volumen pero poca masa por unidad de volumen? Si quisieras construir una nave capaz de viajar entre estrellas, no la construirías de metal macizo. Sería increíblemente pesada. Increíblemente cara en términos de energía para acelerar y desacelerar. Construirías una cáscara, una estructura exterior delgada con mucho espacio vacío dentro. Así construimos barcos en la Tierra. Así también lo hace la naturaleza. Los huesos son huecos. Los tallos de las plantas son huecos. Es una manera eficiente de obtener resistencia sin peso. Una estructura hueca con un diámetro de 10, 15 o incluso 20 kilómetros podría pesar fácilmente 33.000 millones de toneladas si la cáscara fuese lo bastante gruesa. Y desde fuera se vería como un objeto sólido gigante. Reflejaría la luz solar como una gran roca, pero no se comportaría como una gran roca cuando midiera su masa. Lo no dice esto explícitamente en la entrevista. Lo rodea. Habla de que no deberíamos juzgar un libro por su portada, de cómo la composición química de la superficie de Atlas, el K2 y el hielo de agua que estamos detectando podría ser simplemente material que se acumuló en su exterior mientras viajaba por el espacio interestelar. Escarcha en el parabrisas, básicamente, pero la implicación está ahí. Si estás abierto a la idea de que Atlas podría ser tecnológico, entonces la masa de 33.000 millones de toneladas de repente se vuelve menos una anomalía y más un punto de datos.
Es pesado, pero no tan pesado como lo sería una roca sólida de ese tamaño. Es lo bastante masivo para resistir el empuje de la desgasificación, pero lo bastante ligero como para imaginar que fue construido en lugar de formado de manera natural. Y aquí es donde el argumento de Loe empieza a sentirse menos como una pieza de evidencia y más como una red de rarezas interconectadas. El tamaño es raro, la trayectoria es rara, el calendario es raro. La falta de aceleración no gravitatoria, dada la desgasificación observada, es rara. Ninguna de estas cosas por sí sola prueba nada. Pero juntas pintan un cuadro de un objeto que no encaja del todo. Lo reconoce esta tensión. Dice que con mucha diferencia el resultado más probable es que Atlas sea un objeto interestelar completamente natural, probablemente un cometa. No afirma certeza. No dice que definitivamente sea tecnología alienígena, pero sí dice que los datos que tenemos ahora mismo no lo descartan de forma concluyente. Y en su opinión, eso basta para justificar mirarlo de cerca. Suficiente para usar cada telescopio, cada nave, cada herramienta de observación que tengamos para estudiarlo mientras todavía está aquí. Porque hay algo sobre los objetos interestelares. No se quedan. Pasan y luego se van, de regreso al vacío, inalcanzables para el resto de la historia humana. Si Atlas es solo un cometa, aprenderemos mucho sobre cometas de otros sistemas estelares, y eso es valioso. Pero si es otra cosa, si hay siquiera un 1% de probabilidad de que sea otra cosa, entonces perder la oportunidad de estudiarlo cuidadosamente sería uno de los mayores errores que la humanidad podría cometer. Ese es el argumento del tamaño. Ese es el problema de la masa. Atlas es grande, probablemente más grande de lo que debería ser para un visitante interestelar que encontremos tan pronto. Es pesado, 33.000 millones de toneladas como mínimo, pero quizá no tan pesado como lo sería una roca sólida de ese tamaño. Y esos hechos, combinados con todo lo demás sobre su trayectoria y su calendario, lo vuelven lo bastante extraño como para justificar la pregunta que lo sigue haciendo. ¿Qué tal si? Capítulo 3. La trayectoria está finamente ajustada. Hablemos del camino que está siguiendo a través de nuestro sistema solar, porque aquí es donde el argumento del ajuste fino realmente gana impulso. Cuando Loe repasa el análisis de la trayectoria en su entrevista, no solo señala una coincidencia. Las apila, capa tras capa de mecánica orbital que, al mirarlas individualmente, parecen improbables pero posibles, y que, juntas, empiezan a sentirse deliberadas. Primero, la alineación con el plano eclíptico. Nuestro sistema solar es relativamente plano. Los 8 planetas orbitan el Sol aproximadamente en el mismo plano, como un plato con el Sol en el centro. A ese plano lo llamamos la eclíptica y es un principio organizador fundamental de nuestro vecindario cósmico local. Todo lo que se formó aquí, todo lo que se condensó del disco protoplanetario original hace miles de millones de años, recuerda esa geometría. Los asteroides orbitan mayormente cerca de la eclíptica. Los cometas del cinturón de Kuiper están inclinados, pero aún vagamente relacionados. Pero los objetos interestelares no tendrían por qué importarles. Vienen de otros sistemas estelares con sus propios planos, sus propias orientaciones, sus propios ejes de rotación. Cuando algo llega desde fuera, debería venir de una dirección aleatoria con un ángulo aleatorio. Las probabilidades de que ocurra alineado con nuestro plano eclíptico son bajas, no imposibles, solo bajas. Lo las calcula en aproximadamente 1 entre 500. Eso es un 0,2%. Si encuestaras 500 objetos interestelares aleatorios, esperarías que uno se alineara así por puro azar. Y Atlas es solo el tercero que hemos visto, así que ya estamos viendo algo que vence probabilidades de aproximadamente 500 a 3. Improbable, aunque no absurdo, pero luego añades los acercamientos. Atlas no solo atraviesa el sistema solar a una distancia arbitraria de los planetas, pasa cerca de 3 de ellos, Marte, Venus y Júpiter. Y no solo cerca en el espacio, sino cerca en el tiempo. Llega a la órbita de cada planeta cuando ese planeta resulta estar cerca. Piensa en lo que eso requiere. Los planetas están en movimiento. Marte tarda unos 687 días en orbitar el Sol. Venus tarda 225 días. Júpiter tarda 12 años.
Están a diferentes distancias, se mueven a diferentes velocidades y solo están en posiciones concretas en momentos concretos. Para que un objeto interestelar pase cerca de los tres durante su paso, el calendario tiene que encajar con precisión. Lo hizo esas cuentas también. Observó la trayectoria de Atlas y calculó las distancias mínimas que logra respecto de la órbita de cada planeta, no solo en el espacio, sino teniendo en cuenta dónde están realmente los planetas cuando Atlas pasa. La probabilidad combinada de que los tres acercamientos ocurran por azar, dada una hora de llegada y una trayectoria aleatorias, sale alrededor de 1 entre 20.000. 1 entre 20.000. Ahora ya no hablamos de 500 a 1, hablamos de decenas de miles a 1, y eso solo por los encuentros planetarios, sin contar la alineación eclíptica, que es otro lanzamiento de dados independiente. El 3 de octubre, Atlas pasará a unos 29 millones de kilómetros de Marte. En términos cósmicos, es básicamente un casi roce. Es lo bastante cerca como para que la NASA planee usar la cámara HIRIS del Mars Reconnaissance Orbiter para imagen directa. HIRIS está diseñada para fotografiar la superficie marciana con resolución extremadamente alta, suficiente para ver rocas individuales y huellas de rovers. Apuntarla a Atlas debería darnos la mejor vista hasta ahora de su aspecto real, separando potencialmente el núcleo de la coma y la nube de polvo circundante. Pero aquí viene la parte realmente interesante. La distancia mínima de intersección orbital, el acercamiento más estrecho de la trayectoria de Atlas a toda la ruta orbital de Marte, es de solo 2,7 millones de kilómetros. 2,7 millones. Es un hueco diminuto en términos astronómicos. Si la órbita de Atlas estuviera desplazada solo un poco, si hubiera llegado un poco antes o un poco después, o si su camino estuviera inclinado unos grados, podría haberse acercado aún más. Podría haber cruzado la órbita de Marte en un punto donde el propio Marte estuviera presente. Lo señala esto en la entrevista. Dice, este ajuste fino, este acercamiento a Marte combinado con los acercamientos a Venus y Júpiter sugiere una trayectoria extraordinariamente afortunada o cuidadosamente planificada. Y si está planificada, si hay alguna intencionalidad detrás, entonces el encuentro con Marte del 3 de octubre podría no ser solo un sobrevuelo. Podría ser una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Ahí es donde las cosas se vuelven especulativas. Lo sugiere que, si Atlas fuese un objeto tecnológico, una nave o sonda, pasar cerca de Marte sería un momento ideal para desplegar algo. Una sonda menor, un módulo de descenso, un explorador. Podrías liberar un objeto secundario que hiciera una pequeña corrección de curso e interceptar a Marte mientras el cuerpo principal continúa hacia el Sol. Incluso calcula los parámetros. Si Atlas liberase un precursor que viajara por delante y lateralmente unos 30 millones de kilómetros, ese precursor podría alcanzar Marte alrededor del 3 de octubre, justo cuando Atlas hace su acercamiento. La velocidad de eyección necesaria no sería enorme. Unos pocos kilómetros dividido por S, fácilmente alcanzables con propulsión modesta. Y desde la Tierra no lo veríamos. No podemos rastrear objetos tan pequeños a esa distancia. Nuestros telescopios resuelven cosas de quizá 10 o 20 metros a la distancia de Júpiter, pero no mucho menores, y ciertamente no si deliberadamente intentan permanecer ocultos. ¿Hay alguna evidencia de que Atlas haya desplegado algo? No, ninguna. Es pura especulación, pero el punto de Loe es que deberíamos mirar. Deberíamos vigilar Marte cuidadosamente durante y después del encuentro del 3 de octubre. Si aparece algo inusual en la órbita marciana, si alguna de las naves alrededor de Marte detecta anomalías, eso sería significativo. Y luego está el paso por Venus. Atlas también hará un acercamiento relativamente cercano a Venus, aunque no tanto como a Marte. Y Júpiter, más lejos en su órbita, también tendrá un encuentro, aunque a mayor distancia. El hecho de que los tres ocurran durante un único paso por el sistema interior es, de nuevo, estadísticamente inusual. No imposible, pero inusual. Pero el calendario del perihelio, el momento en que Atlas alcanza su punto más cercano al Sol, es donde Loe centra realmente su atención. Porque el perihelio sucede el 29 de octubre, y en esa fecha la Tierra estará exactamente en el lado opuesto del Sol. Atlas estará en conjunción solar. No podremos verlo. Cada telescopio terrestre tendrá el Sol directamente en medio.
Incluso los telescopios espaciales que no sufren la luz del día tendrán dificultades porque el resplandor solar ahoga todo lo cercano. Lo llama esto un punto de vista oculto. Dice que, si estuvieras diseñando una trayectoria que te permitiera maniobrar sin ser observado, esta sería. El perihelio es el lugar óptimo para una maniobra de frenado porque ahí la gravedad del Sol es más fuerte. Y el efecto Oberth, la manera en que la mecánica orbital amplifica el empuje cuando te mueves rápido cerca de un objeto masivo, funciona al revés. Puedes encender motores para desacelerar, perder velocidad, y la gravedad del Sol te ayuda a capturarte en una órbita. Si Atlas quisiera quedarse, si quisiera pasar de una trayectoria hiperbólica de escape a una órbita elíptica ligada, el 29 de octubre sería el momento de hacerlo, y no veríamos qué ocurre. ¿Tiene Atlas motores? ¿Puede corregir curso? No tenemos idea. No hay evidencia de propulsión. No hay firma térmica, ni penacho de escape, nada que grite motor cohete. Pero si eres una civilización avanzada que construye sondas interestelares, probablemente no uses cohetes químicos que echan fuego y humo. Usas algo más eficiente. Motores iónicos quizá, o velas magnéticas, o sistemas de propulsión que aún ni concebimos. El punto es que un objeto tecnológico no tiene por qué parecer una nave de ciencia ficción. No necesita motores brillantes y luces. Podría parecer una roca. Podría estar cubierto de hielo y polvo, aislado, camuflado, y podría hacer ajustes sutiles a su trayectoria que solo notaríamos si estuviéramos mirando con extrema atención. Lo reconoce esto en la entrevista. Dice que debemos monitorear Atlas de cerca durante el paso por el perihelio. Debemos usar todas las naves disponibles, cada sonda en el sistema interior, para rastrearlo con la máxima precisión. La nave JUICE de la ESA, que va camino de Júpiter, tendrá una buena vista de Atlas en noviembre. La sonda Juno de la NASA, ya en órbita de Júpiter, quizá pueda observarlo después. Las orbitadores de Marte lo verán a inicios de octubre. Deberíamos poner todo lo que tengamos en este objeto para no perdernos nada. Porque si Atlas hace una maniobra el 29 de octubre, si desacelera y se captura en una órbita, las implicaciones son enormes. Significaría que tenemos un visitante que no solo pasa. Significaría que algo se queda. Algo se instala en nuestro sistema solar. Y tendríamos unas 6 semanas, desde finales de noviembre cuando reaparezca hasta finales de diciembre cuando haga su máximo acercamiento a la Tierra, para averiguar qué es y qué quiere. Lo es cuidadoso al enmarcar esto como un escenario de baja probabilidad. Dice que el resultado más probable sigue siendo que Atlas sea un cometa natural que pasará y se irá como cualquier otro objeto interestelar. Pero también dice que la posibilidad, por pequeña que sea, merece atención seria, porque el coste de equivocarse de perder un visitante tecnológico genuino por descartarlo demasiado rápido es mucho mayor que el coste de investigarlo a fondo y descubrir que es solo un cometa. Y ese es realmente el corazón de su argumento. No es que Atlas sea definitivamente tecnología alienígena. Es que los datos que tenemos hasta ahora no lo descartan. Y la trayectoria es lo bastante inusual como para que debamos mirarla con muchísimo cuidado. La alineación eclíptica, los encuentros planetarios, el calendario del perihelio, todo se acumula en el retrato de un objeto que o es fenomenalmente afortunado o sigue un plan. Capítulo 4. Sin cola, solo faros. Ahora, necesitamos hablar de cómo se ve Atlas, porque aquí es donde las observaciones visuales empiezan a chocar con lo que esperamos de un cometa típico. Y también donde Lowe hace una de sus afirmaciones más llamativas en la entrevista, la de los faros. Los cometas son fáciles de identificar, dice Lowe. Igual que las cebras por sus rayas, los cometas por sus colas. Es su rasgo distintivo. Al acercarse al Sol y calentarse, el hielo de su superficie pasa de sólido a gas sublimación. Esto crea una nube brillante de gas y polvo alrededor del núcleo llamada coma y una cola que se extiende detrás del cometa, empujada por el viento solar y la presión de radiación. La cola siempre apunta lejos del Sol. Siempre. No importa en qué dirección se mueva el cometa. La cola la determina la radiación solar y el viento solar. Así que se extiende alejándose del Sol, como pelo en una brisa. Puedes usar esto para identificar un cometa al instante. Encuentra el objeto difuso.
Mira hacia dónde apunta la cola y sabrás dónde está el Sol en relación con él. Pero cuando el Hubble fotografió Atlas el 21 de julio, algo se veía mal. Hubble captó un capullo de polvo en forma de lágrima saliendo del núcleo, y había un indicio de cola, pero la orientación no cuadraba del todo. En lugar de una cola clara fluyendo lejos del Sol, había una extensión de luz dispersa apuntando hacia el Sol, frontal, como si el cometa tuviera faros en lugar de cola. Ahora, antes de ir demasiado lejos por este camino, debemos tener cuidado al interpretar imágenes telescópicas. La astronomía es difícil. Cuando fotografías un objeto que se mueve a velocidades interestelares a millones de millas de distancia, los tiempos de exposición importan. El objeto se mueve durante la exposición y ese movimiento puede crear efectos de arrastre. Obtienes un trazo de luz en la dirección en que se desplaza el objeto, y si esa dirección coincide con la del Sol, puede parecer un resplandor frontal, aunque sea solo desenfoque de movimiento. Los científicos de la NASA se apresuraron a señalarlo. Dijeron que la aparente extensión hacia el Sol en la imagen de Hubble probablemente era un artefacto del proceso de imagen. El cometa aceleraba hacia el Sol y Hubble lo siguió durante la exposición, lo que hizo que las estrellas de fondo aparecieran como estelas y potencialmente creó la falsa apariencia de una cola hacia adelante. Pero Lowe no quedó del todo convencido. Coescribió un artículo con colegas preguntándose si Atlas podría ser tecnología alienígena. Y una de las pruebas que citaron fue este inusual resplandor frontal. Argumentaron que, si bien los efectos de arrastre podrían explicar parte de lo que vemos, el brillo y la estructura de esa extensión no coincidían del todo con lo que esperarías de puro desenfoque de movimiento. Y luego, a finales de agosto, pasó algo interesante. El telescopio Gemini South en Chile captó nuevas imágenes de Atlas. Y esta vez había una cola clara. Una cola tenue alejándose del Sol exactamente donde esperarías. Para finales de agosto, Atlas había desarrollado un comportamiento cometario que parecía completamente normal. Los científicos que analizaron esas imágenes dijeron que confirmaba lo que sospechaban. Atlas es un cometa. Está desgasificando. Está produciendo una coma y una cola. Caso cerrado. Pero lo señala que el calendario es interesante. Durante el primer mes y medio tras el descubrimiento, Atlas mostró rasgos visuales ambiguos. El resplandor frontal, la falta de una cola clara, el brillo inusual para un objeto tan lejos del Sol. Y luego, justo cuando cruzó dentro de la órbita de Marte y el calentamiento solar realmente aumentó, empezó a parecerse más a un cometa normal. Usa una analogía del libro en la entrevista. Dice que no deberíamos juzgar un libro por su portada. El hecho de que Atlas ahora tenga una cola no nos dice necesariamente qué hay debajo. La superficie podría estar cubierta de hielo y polvo acumulado durante su viaje interestelar. Escarcha en el parabrisas, básicamente. Y a medida que esa escarcha sublima bajo el calentamiento solar, produce exactamente la cola que esperarías de un cometa, incluso si el objeto debajo no es natural. Esto es especulativo. Obviamente no hay evidencia directa de que Atlas tenga una composición distinta bajo su superficie, pero el argumento es que la apariencia visual por sí sola no es concluyente. Un objeto tecnológico viajando por el espacio durante millones de años acumularía detritos, gas interstellar, partículas de hielo, polvo cósmico, todo se pegaría a la superficie y se congelaría. Para cuando llegara a otro sistema estelar, se vería como un cometa por fuera, aunque por dentro no lo fuera. Y luego está el brillo verde. Este es uno de los desarrollos más recientes, y es genuinamente desconcertante, incluso para científicos convencidos de que Atlas es natural. El 7 de septiembre, durante el eclipse lunar total, 2 astrofotógrafos en Namibia captaron imágenes de Atlas bajo cielos inusualmente oscuros. El eclipse oscureció completamente la luna, eliminando una fuente importante de contaminación lumínica, y pudieron obtener exposiciones profundas del cometa. Lo que vieron fue llamativo. Atlas brillaba verde, un verde vívido e inconfundible. Los cometas verdes no son inéditos. Los hemos visto. El color suele venir de carbono diatómico, una molécula de 2 átomos de carbono enlazados. Cuando el carbono diatómico recibe luz ultravioleta del Sol, florece, emitiendo luz visible en la parte verde del espectro. Es el mismo principio que una lámpara fluorescente. Entra energía en una longitud de onda
sale luz en otra. Así que un brillo verde en un cometa suele ser señal de que hay carbono diatómico en la coma, producido por la sublimación de compuestos orgánicos en la superficie del cometa. Nada inusual, nada anómalo, salvo que observaciones espectroscópicas de Atlas tomadas un mes antes, a principios de agosto, mostraban muy poco carbono diatómico. De hecho, astrónomos del observatorio Kitt Peak en Arizona encontraron que Atlas estaba entre los cometas más pobres en cadenas de carbono conocidos. Tenía niveles inusualmente bajos de las moléculas que normalmente producen fluorescencia verde. Entonces, ¿cómo se volvió verde en septiembre? ¿De dónde salió el carbono diatómico? Una explicación es que siempre estuvo ahí, solo enterrado bajo la superficie. A medida que Atlas se acercó al Sol y el calentamiento se intensificó, capas más profundas de hielo se derritieron, exponiendo material fresco con más compuestos de carbono. El brillo verde podría ser señal de que ahora estamos viendo hielo interior previamente bloqueado. Otra explicación propuesta por Loe en una entrada de blog tras salir las imágenes verdes es que el color quizás no provenga del carbono diatómico, podría venir del cianuro. El Very Large Telescope en Chile detectó un fuerte aumento en la producción de cianuro a finales de agosto, incrementándose drásticamente conforme el cometa se acercaba al Sol. El cianuro también puede producir un tono verdoso en condiciones adecuadas. Y si las concentraciones son lo bastante altas, quizá explique el tono vívido capturado durante el eclipse. Pero hay una tercera posibilidad, mucho más especulativa, que merece mención porque enlaza con el patrón general de anomalías. ¿Y si el brillo verde representa algún tipo de activación? ¿Y si Atlas, sea lo que sea, cruzó un umbral de calentamiento solar que desencadenó un cambio en su comportamiento? Lo no lo dice directamente en la entrevista, pero la implicación aparece. En escritos más recientes, habla de cómo el cambio de color ocurrió de forma súbita. De cómo pareció un efecto de umbral más que una transición gradual. Un momento sin verde, al siguiente verde vívido, como al accionar un interruptor. Si Atlas fuese un objeto tecnológico en hibernación, viajando por el frío interestelar durante millones de años, necesitaría una forma de despertar al llegar a un nuevo sistema. La temperatura sería un disparador obvio. Al acercarse al Sol y elevarse las temperaturas superficiales, los sistemas podrían encenderse, instrumentos activarse, y esa activación podría producir subproductos, calor o luz o emisiones químicas que interpretaríamos como desgasificación cometaria. De nuevo, esto es especulación. No hay pruebas firmes, pero encaja con el patrón que Loe subraya. Atlas se comporta casi como un cometa, pero no del todo. Tiene la mayoría de rasgos esperados, pero con variaciones extrañas. Una cola, que aparece tarde. Un resplandor frontal, que no debería estar. Un cambio de color que no cuadra con la espectroscopía. Cada anomalía individual tiene una posible explicación natural, pero juntas pintan el cuadro de algo que intenta mucho parecer un cometa sin conseguirlo del todo. Y luego está la composición química. El telescopio espacial Webb observó Atlas el 6 de agosto y analizó el gas de su coma con espectroscopía. Lo que encontró fue inusual. La proporción de dióxido de carbono a hielo de agua es 8:1. 8:1. Está entre las ratios más altas jamás registradas para cualquier cometa, natural o no. La mayoría de los cometas en nuestro sistema tienen mucho más hielo de agua que hielo de codos. El agua es común. Está en todas partes. Cada cuerpo helado que hemos estudiado, cometas, lunas de Júpiter, anillos de Saturno, es mayormente hielo de agua con trazas de otros compuestos. Pero Atlas es lo contrario. Está dominado por dióxido de carbono con solo una pequeña cantidad de agua. ¿Por qué sería así? Una explicación es que Atlas se formó en una región muy fría de su sistema natal, lejos de su Sol, donde el hielo de codos es estable, pero el agua se sublima a lo largo de miles de millones de años. Podría ser genuinamente antiguo, más viejo que nuestro sistema, proveniente de una estrella que se formó cuando la galaxia era más joven y tenía distintas abundancias químicas. Otra explicación es que el dióxido de carbono sea una adición reciente, escarcha formada en la superficie durante el viaje interestelar. Las nubes de gas interestelar contienen codos.
Si Atlas pasó por una, las moléculas podrían condensarse en su superficie fría, acumulando una capa de hielo de Kodos con el tiempo. Y aquí va el argumento de Loe, el Kodos podría ser una capa protectora, un recubrimiento deliberado, algo diseñado para aislar el objeto y regular su temperatura en viajes interestelares. El hielo de Kodos tiene propiedades térmicas distintas al hielo de agua. Sublima a temperaturas diferentes, refleja la luz de forma diferente, protege contra la radiación de maneras específicas. Si estuvieses diseñando una sonda para sobrevivir al espacio interestelar, podrías elegir Kodos como parte del sistema de gestión térmica. Esto es muy especulativo, pero físicamente no es descabellado. Sabemos que el hielo de Kodos se comporta distinto al de agua. Sabemos que puede formar depósitos estables en condiciones adecuadas. Y sabemos que cualquier objeto que viaje millones de años necesitaría alguna forma de protección contra radiación, micrometeoritos y extremos térmicos. El punto que lo repite es que no debemos asumir. No debemos mirar la composición superficial y concluir que nos cuenta todo sobre lo que hay debajo. El 8 contra 1 es raro. Vale la pena anotarlo. Vale la pena investigarlo, pero no prueba que Atlas sea natural más de lo que prueba que sea tecnológico. Es otro dato más en una lista creciente de cosas que no encajan del todo en el modelo estándar. Capítulo 5. ¿Es tecnología alienígena? Así que abordemos la pregunta directamente. La que Loe plantea en su artículo y explora en toda la entrevista. ¿Es TRI Atlas tecnología alienígena? No, podría ser, no, tal vez, sino, ¿qué tendríamos que ver para concluir que lo es? Aquí el enfoque de Loe es interesante porque no lanza solo especulación salvaje. Intenta establecer un marco, una metodología, una forma de pensar sobre objetos interestelares que no se aferre automáticamente a explicaciones naturales, pero que tampoco salte a conclusiones alienígenas sin evidencia. En la entrevista, Loe habla de algo que llama la escala Loeb. Es un sistema de 0 a 10 que propone para clasificar objetos interestelares según la probabilidad de que sean tecnológicos y no naturales. 0 sería un objeto que definitivamente muestra todas las características de un cometa o asteroide normal. Tiene cola, desgasifica de forma predecible. Su trayectoria coincide con lo que esperarías de gravedad y efectos de cohete. Su composición es típica, nada inusual, nada que ver. 10 sería un objeto definitivamente tecnológico. Maniobra de formas inexplicables por fuerzas naturales. Transmite señales. Tiene estructuras artificiales visibles en imágenes de alta resolución. Libera calor que no coincide con la iluminación solar, sugiriendo una fuente de energía interna. Hace algo que grita inteligencia y no deja lugar a dudas. Todo lo intermedio es un gradiente. Un objeto con 1 o 2 anomalías podría puntuar 3 o 4. Algo con múltiples rasgos inexplicables, probabilidades apiladas, podría puntuar 6 o 7. La idea es que, conforme descubramos más visitantes en los próximos años, y lo haremos, el observatorio Vera Rubin encontrará uno cada pocos meses cuando esté plenamente operativo. Necesitamos una manera consistente de evaluarlos, una especie de triaje. Así sabremos cuáles merecen escrutinio intenso y cuáles son claramente rocas espaciales de paso. Lo sugiere que cualquier objeto por encima de 5 en esta escala debería desencadenar una respuesta internacional. No pánico, no movilización militar, sino un esfuerzo científico coordinado. Deberíamos usar cada telescopio, cada nave, cada herramienta para estudiarlo. Deberíamos aunar datos internacionalmente porque, como dice Lo, a los aliens no les importan nuestras fronteras, no les importa qué nación descubrió el objeto o qué gobierno tiene jurisdicción. Un visitante interstellar es un asunto de la humanidad, y la respuesta debería ser global. Va más allá. Dice que debería existir una organización, un organismo internacional específicamente encargado de monitorear objetos interestelares y decidir cómo responder si alguno muestra firmas tecnológicas. Ahora mismo no la hay. Tenemos la NASA. Tenemos la ESA, varias agencias nacionales que vigilan objetos cercanos a la Tierra y riesgo de impacto, pero no hay un protocolo unificado para qué hacer si detectamos una sonda interestelar. Y lo argumenta que lo necesitamos, porque la ventana de oportunidad es corta. Estos objetos se mueven rápido. Cuando los vemos, a menudo ya están en lo hondo del sistema, y solo tenemos semanas o meses para estudiarlos antes de que se vayan.
Si perdemos tiempo debatiendo quién manda o si vale la pena investigarlo, perdemos la oportunidad. Lo compara con otros riesgos existenciales. Nos preocupa la inteligencia artificial. Hay conferencias, institutos de investigación, grupos gubernamentales dedicados a asegurar que el desarrollo de IA no cree algo que nos haga daño. Nos preocupa el cambio climático. Hay acuerdos internacionales, tratados, cumbres, donde las naciones coordinan respuestas. Incluso nos preocupa el impacto de asteroides. La NASA tiene un programa de defensa planetaria para rastrear objetos peligrosos y desarrollar formas de desviarlos. Pero tecnología alienígena, nada. Sin organización, sin protocolo, sin plan. Y lo encuentra desconcertante. Dice que, incluso si la probabilidad es baja, aunque solo haya un 1% de posibilidad de que un objeto interestelar sea tecnológico, las consecuencias son tan importantes que deberíamos estar preparados. Porque, a diferencia de una señal de radio de una estrella a miles de años luz, que nos da mucho tiempo para pensar, un visitante en nuestro patio requiere acción inmediata. Entonces, ¿dónde cae Atlas en la escala Loeb? No da un número exacto, pero entre líneas, probablemente alrededor de 5 o 6. No definitivamente tecnológico, pero lo bastante anómalo como para merecer atención seria. La trayectoria es inusual. La masa es mayor de lo esperado. La apariencia tiene rarezas. La química es extraña. Cada rasgo individual podría tener una explicación natural, pero en conjunto empujan a Atlas a un rango donde no puedes descartarlo como un cometa obvio. Y ese es el corazón del argumento de Loe. No dice que Atlas sea definitivamente una nave alienígena. Dice que es lo bastante raro como para observarlo con cuidado y estar abiertos a la posibilidad de que no sea natural. Porque la alternativa a descartarlo antes de tiempo y perder un visitante tecnológico genuino sería una tragedia histórica. Ahora, lo también plantea la idea, y aquí el terreno es más oscuro de que, si Atlas es tecnológico, podría no ser amistoso. Menciona la llamada hipótesis del bosque oscuro, un concepto de ciencia ficción que sugiere que el universo está lleno de civilizaciones inteligentes, pero todas se mantienen en silencio porque revelar tu presencia es peligroso. Si no conoces las intenciones de otra especie, si no puedes estar seguro de que no sea hostil, la estrategia más segura es permanecer oculto, ser el depredador, no la presa. En este marco, una sonda interestelar que entra a otro sistema puede ser reconocimiento, un explorador, reuniendo información antes de que llegue una fuerza mayor, o podría ser la vanguardia de un ataque, algo diseñado para desactivar defensas o desplegar armas antes de que el objetivo sepa lo que pasa. Lo enmarca como experimento mental, no predicción. Dice en la entrevista que Atlas podría venir a salvarnos o a destruirnos, y que deberíamos prepararnos para ambas posibilidades. Pero el punto subyacente es serio. Si detectamos algo tecnológico, no podemos asumir que sea benigno. Necesitamos evaluar capacidades, trayectoria, nivel de amenaza potencial y hacerlo rápido mientras aún esté lo bastante lejos como para que tengamos opciones. ¿Qué opciones tendríamos? Honestamente, pocas. Si Atlas es una nave y ya está en el sistema interior, poco podemos hacer para detenerlo. No tenemos armas que destruyan un objeto de 20 kilómetros. No tenemos naves que puedan interceptarlo a su velocidad. Nuestra mejor esperanza sería la comunicación. Intentar enviar una señal. Intentar establecer contacto. Esperar que quien lo haya construido quiera hablar. Lo sugiere que, si Atlas resulta tecnológico, una de las primeras cosas sería transmitir un mensaje. Algo simple. Hola, bienvenidos a nuestro vecindario. Venimos en paz. Protocolo estándar de primer contacto, y luego esperar, ver si hay respuesta. Ver si el objeto cambia su comportamiento de una forma que sugiera que recibió y entendió el mensaje. Pero todo eso asume que reconoceríamos firmas tecnológicas si las viésemos. Y ese es un problema real. Buscamos cosas que coinciden con nuestras expectativas de lo que es tecnología, señales de radio, firmas térmicas, estructuras geométricas. Pero una civilización avanzada, capaz de construir sondas interestelares, podría usar tecnología tan avanzada que no la reconoceríamos como artificial. Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y eso funciona en ambos sentidos. Si Atlas es producto de una civilización 1 millón de años más avanzada,
podría parecer completamente natural a nuestros instrumentos. Podría usar propulsión que no produce escape. Podría comunicarse de formas indetectables. Podría estar hecho de materiales que imitan roca y hielo naturales también, que nunca sospecharíamos que no se formó por procesos geológicos accidentales. Este es el reto con el que lidia. ¿Cómo pruebas que algo es tecnológico cuando no sabes qué tecnologías son posibles? ¿Cómo distingues diseño de coincidencia con una muestra de uno? Su respuesta es buscar patrones. Buscar cosas improbables pero funcionales. Una trayectoria que pasa cerca de múltiples planetas podría ser aleatoria, pero también es exactamente lo que diseñarías si quisieras inspeccionarlos. Una masa suficientemente alta para resistir perturbaciones, pero lo bastante baja para sugerir una estructura hueca podría ser natural, pero también es lo que esperarías de una cáscara ingenierizada. Un recubrimiento superficial de codos podría formarse naturalmente, pero también sería una elección razonable para protección térmica. Nada de esto prueba nada por sí solo, pero es sugerente. Suficiente para justificar la pregunta, y la frustración de Lowe, clara en la entrevista, es que gran parte de la comunidad científica ni siquiera quiere hacerla. Quieren asumir que Atlas es natural, archivarlo como un cometa interesante pero ordinario y seguir adelante. Habla de esta resistencia, de este gatekeeping. Dice que la ciencia dominante es a menudo hostil a ideas que desafían las narrativas establecidas, y la narrativa ahora mismo es que los objetos interestelares son escombros naturales, rocas y bolas de hielo expulsadas durante formación planetaria. Cualquier sugerencia de que podrían ser otra cosa, que podrían ser tecnológicos, se descarta como pseudociencia o búsqueda de atención. La respuesta de Lo es que la ciencia debe seguir los datos, no las suposiciones. Si los datos señalan algo inusual, debemos investigar, ser curiosos. Estar dispuestos a considerar hipótesis incómodas, porque la alternativa es estancamiento intelectual, cerrar la mente a posibilidades solo porque parecen improbables. Y señala que la historia está llena de casos en que lo improbable resultó verdadero. La deriva continental fue descartada como absurda hasta que la evidencia fue abrumadora. La idea de que el Sol y no la Tierra está en el centro del sistema fue herética hasta que los telescopios lo probaron. Los agujeros negros fueron considerados curiosidades matemáticas sin realidad física hasta que empezamos a detectarlos. El patrón siempre es el mismo. Alguien propone una idea que contradice la sabiduría convencional. El establishment la rechaza. Se acumulan datos. Eventualmente, la nueva idea se acepta. Y todos se preguntan por qué tardó tanto en verse lo obvio en retrospectiva. Lo apuesta a que los visitantes alienígenas objetos tecnológicos de otros sistemas seguirán la misma trayectoria. Ahora, la idea es marginal. La mayoría de los científicos creen que es improbable o imposible. Pero conforme encontremos más objetos interestelares, los estudiemos mejor, y se apilen las anomalías, eventualmente la evidencia será innegable. Y cuando eso pase, Lowe quiere quedar como alguien que se lo tomó en serio desde el principio. Capítulo 6. El balance de masa no cuadra. Volvamos a los números, porque aquí el argumento de Lowe se vuelve más concreto. El cálculo de 33.000 millones de toneladas no es solo curiosidad, es una restricción. Nos dice algo fundamental sobre de qué está hecho Atlas, cómo está estructurado y si su existencia tiene sentido con lo que sabemos del espacio interestelar. Cuando lo habla de balance de masa, se refiere a un cálculo relativamente simple. ¿Cuánto material rocoso existe en el espacio interestelar? Y dado ese monto, ¿cada cuánto deberíamos esperar ver objetos de distintos tamaños atravesando nuestro sistema? La galaxia contiene cierta cantidad de elementos pesados. Carbono, silicio, hierro, oxígeno, todo lo que compone rocas, planetas y asteroides. La mayor parte está atrapada en estrellas y planetas. Algo deriva como polvo y partículas pequeñas. Y ocasionalmente, parte se expulsa de sistemas durante la formación planetaria, arrojada por interacciones gravitacionales con gigantes, convirtiéndose en escombros interestelares. Cuando sumas todo el material expulsado y lo distribuyes por el volumen de la galaxia, obtienes una densidad, tantas toneladas de roca por año luz cúbico. Es un número pequeño. El espacio es grande y mayormente vacío, pero podemos estimarlo con modelos y observaciones de sistemas jóvenes.
Con esa densidad, puedes calcular con qué frecuencia un objeto de cierto tamaño debería cruzarse con nuestro sistema. Los pequeños son comunes, así que deberíamos verlos con frecuencia. Los grandes son raros, así que casi nunca. La distribución sigue una ley de potencia, y puedes estimar tasas para cualquier tamaño. Para Atlas, asumiendo los 20 kilómetros iniciales, Loe calculó que veríamos uno así cada unos 10.000 años. Incluso con el tamaño revisado de 5-6 kilómetros basado en las 33.000 millones de toneladas, la tasa sigue siendo muy baja. Tal vez uno por 1.000 años, tal vez uno cada pocos miles, según el modelo poblacional. Pero llevamos una década mirando, y lo encontramos. Esa es la tensión estadística que lo enfatiza. Es como predecir que cierto ave rara pasará por tu ventana una vez cada 1.000 años y verla el primer día que miras. ¿Podríamos ser afortunados? Claro, los eventos raros suceden. Alguien gana la lotería, cae un rayo. Pero cuando combinas esta rareza con todas las otras rarezas, la trayectoria, el calendario, las anomalías visuales, empieza a sentirse menos como suerte y más como otra cosa. Hay otra vía para resolver la tensión. Quizá nuestras estimaciones del balance de masa interestelar están mal. Quizá hay mucho más material rocoso flotando de lo que pensamos. Si la densidad de escombros interestelares es 10 veces mayor, o 100 veces, entonces no sorprendería encontrar a Atlas pronto, pero eso crea otros problemas. Si el espacio interestelar está lleno de objetos grandes, ¿por qué no hemos visto más? El observatorio Vera Rubin entró en línea en 2025 y está encontrando asteroides a un ritmo increíble. Miles por semana solo en nuestro sistema. Si los objetos interestelares fueran comunes, Rubin debería verlos constantemente. Pero hasta ahora solo ha hallado un puñado de candidatos, y la mayoría aún se confirma. Así que, o el balance de masa es correcto y Atlas es una fluctuación estadística, o el balance de masa es incorrecto y vamos a descubrir que los objetos interestelares son mucho más comunes de lo que creíamos. En cualquier caso, algo no encaja. Lo prefiere una tercera opción. Atlas es anómalamente masivo porque no es una roca sólida. Es una estructura, una cáscara, algo con mucho volumen, pero poca masa por volumen. Eso explicaría por qué pesa 33.000 millones de toneladas. Suficiente para resistir la desgasificación, pero no tanto como pesaría un objeto sólido del mismo tamaño. Piensa en naves que construimos. La Estación Espacial Internacional es enorme, pero no pesa tanto relativo a su tamaño. Es mayormente espacio vacío con paredes delgadas. Si la vieras de lejos y supusieras que es un bloque sólido de metal, sobreestimarías salvajemente su masa. El mismo principio podría aplicar a Atlas. Si es hueco, si está diseñado para ser ligero y eficiente, podría tener la masa que medimos sin ser imposible. Pero hay un problema. No tenemos evidencia directa de que Atlas sea hueco. No podemos ver dentro. No podemos medir su estructura interna. Solo tenemos la trayectoria y la masa derivada de la falta de aceleración no gravitatoria, y esas restricciones son consistentes con un objeto sólido, solo sorprendentemente masivo. Necesitamos una forma de sondear el interior. El radar funcionaría si pudiésemos acercarnos. El radar penetra superficies y revela estructuras. Así hemos cartografiado interiores de cometas del sistema solar rebotando ondas de radio. Pero Atlas está demasiado lejos para radar desde la Tierra y no tenemos naves cercanas que lo hagan. La cámara HIRIS del Mars Reconnaissance Orbiter, que lo imaginará el 3 de octubre, no ve interior. Solo fotografía superficie, pero podría revelar algo útil. Si Atlas tiene una forma inusual, si es demasiado suave o geométrico, si muestra rasgos que no cuadran con un cometa natural, eso sería significativo. No prueba, pero otro dato. Lo está particularmente interesado en lo que mostrará HIRIS porque separará núcleo y coma. Uno de los retos al observar cometas es que la nube brillante de gas y polvo dificulta ver el núcleo. Es como intentar fotografiar una bombilla mientras alguien te alumbra con una linterna. El deslumbramiento anula detalles. Pero HIRIS tiene una resolución increíble. Fue diseñada para ver rocas de 1 metro o 2 desde órbita. Apuntada a Atlas a 29 millones de kilómetros, debería resolver detalles de unos 30 kilómetros.
No es suficiente para ver rasgos superficiales, pero sí para distinguir el núcleo central de la coma y mejorar el estimado del tamaño. Si el núcleo resulta mayor de 5 kilómetros, si GIRIS confirma que Atlas se acerca a 10, 15 o 20 kilómetros, el problema del balance de masa empeora, porque un objeto sólido de ese tamaño, que pese solo 30 y 3.000 millones de toneladas, tendría que estar hecho de algo muy ligero, quizá hielo muy poroso o una estructura tipo espuma, algo que no cuadra con composición cometaria típica. Y si así fuera, si Atlas resulta anómalamente grande y anómalamente ligero al mismo tiempo, la hipótesis tecnológica gana plausibilidad. No prueba, pero plausibilidad. Hay otra pieza del argumento del balance que lo toca brevemente, pero vale explorar. La tasa de objetos interestelares debería depender de cuántos sistemas planetarios hay formando planetas y expulsando escombros. Si la formación planetaria es común, si la mayoría de estrellas tienen planetas, entonces la tasa debería ser relativamente alta. Si es rara, baja. Ahora sabemos que los planetas son comunes. Kepler y otros programas han mostrado que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Así que los cálculos asumen una alta producción de escombros interestelares, miles de millones de sistemas expulsando rocas y cometas al espacio durante eones. Eso debería crear una población sustancial de vagabundos. Pero si la mayor parte de esos escombros es pequeña guijarros, rocas, objetos del tamaño de un campo de fútbol, entonces lo grande sigue siendo raro y Atlas sigue siendo atípico. A menos que, como sugiere Lo, una fracción de objetos interestelares no sea natural. Si incluso un 1% fueran sondas construidas por civilizaciones que exploran la galaxia, las estadísticas cambian completamente. No necesitas un gran balance de masa de rocas naturales para explicar un visitante tecnológico. Solo necesitas una civilización en la Vía Láctea que decidiera enviar sondas a sistemas cercanos. Dado cuántas estrellas hay y cuán vieja es la galaxia, eso no parece imposible. Aquí el argumento de Lo se conecta con la cuestión más amplia de inteligencia extraterrestre. Si estamos solos, si la Tierra es el único planeta que desarrolló civilización tecnológica, entonces cada objeto interestelar será natural. Pero si no estamos solos, si la inteligencia es común o incluso moderadamente rara pero existente, entonces algunos objetos serán artificiales, sondas, restos, naves antiguas a la deriva. Y la pregunta pasa a ser, ¿cómo distinguirlos? ¿Cómo reconocer lo artificial entre el fondo natural? La respuesta de Lo es ser sistemáticos, observar cada visitante cuidadosamente. Medir sus propiedades, seguir sus trayectorias, buscar anomalías y cuando algo no encaje masa, camino, química investigarlo a fondo, porque perder un visitante tecnológico genuino sería uno de los mayores errores. Y Atlas, con sus 33.000 millones de toneladas y todas sus rarezas, es exactamente el tipo de objeto que merece esa investigación. No es obviamente natural, no es obviamente tecnológico. Está en la zona gris. Y esa incertidumbre, argumenta Lo, bastaría para vigilarlo muy de cerca. Capítulo 7. Detrás del Sol. El 29 de octubre. Esa es la fecha de la que pende todo. Es cuando Atlas alcanza perihelio su punto más cercano al Sol y desaparece de nuestra vista detrás de nuestra estrella. Y según Loe, no es solo un vacío observacional incómodo. Es potencialmente el momento más importante de todo el encuentro. Cuando un objeto llega a perihelio, está en el punto donde la gravedad solar es más fuerte, la velocidad es máxima, la curvatura de la trayectoria es más pronunciada. Y si quieres cambiar tu órbita de forma importante, acelerar, frenar, alterar rumbo, ese es el momento. Es cuando un poco de empuje da el mayor cambio. Se llama efecto Oberth y es un principio fundamental que todo diseñador de misiones conoce. Normalmente usamos Oberth para acelerar. Enciendes motores cuando te mueves más rápido y estás más cerca de un cuerpo masivo porque el cambio de energía es mayor. Pioneer, Voyager, cada sonda a los exteriores usó asistencias gravitacionales y encendidos en perihelio para ganar velocidad, pero el efecto funciona en reversa, también. Puedes usarlo para frenar, bleed off, velocidad, y dejar que la gravedad te capture en una órbita ligada en lugar de escapar. A esto le llama maniobra Oberth inversa.
y es exactamente lo que harías si quisieras pasar de transitar por un sistema a quedarte en él. Atlas está en una trayectoria hiperbólica. Se mueve más rápido que la velocidad de escape. Va a curvarse alrededor del Sol y salir hacia el espacio interestelar. A menos que algo cambie, a menos que desacelere en perihelio, y el calendario es notable. El 29 de octubre, cuando Atlas llegue a perihelio, la Tierra estará justo al otro lado del Sol. Estaremos en conjunción solar. El Sol estará directamente entre nosotros y Atlas, y su resplandor ahogará cualquier observación. Telescopios terrestres no verán nada. Incluso Hubble y Webb lo tendrán muy difícil por la corona y el brillo. Lo describe esto como un punto de vista oculto. Si diseñaras una trayectoria que te permitiese corregir curso sin ser visto, sería esta. Llegarías a perihelio cuando el planeta con los telescopios más avanzados está al otro lado de la estrella, y harías tu maniobra cuando nadie mira. ¿Es intencional, deliberado, o solo otra coincidencia en una larga serie? Si tomas la trayectoria de Atlas y varías ligeramente su velocidad, desplazando el momento de perihelio días o semanas, la probabilidad de que la Tierra esté justo al otro lado en ese instante es baja. No imposible, pero baja. Tal vez 1 de cada 20, según cómo calcules. Otra improbabilidad montada sobre las demás. Pero aquí lo significativo. Si Atlas hace una maniobra el 29 de octubre, enciende motores o usa alguna propulsión para frenar y capturarse, no lo sabremos de inmediato. Solo lo sabremos semanas después, cuando reaparezca a finales de noviembre o principios de diciembre y recalculamos su órbita. Si la trayectoria cambió, si ya no está en escape, sino en una elipse ligada, sabremos que algo pasó. Sabremos que hubo una maniobra, pero no exactamente cuándo, ni cómo, ni qué propulsión se usó. Solo tendremos el antes y después, trayectoria de entrada y trayectoria de salida. Lo calcula que, si Atlas se captura, podría después dirigirse hacia la Tierra relativamente rápido. La línea temporal que sugiere es finales de noviembre a principios de diciembre para el máximo acercamiento. No cerca, en el sentido de colisión, seguirá a millones de kilómetros, pero lo bastante para tener mejor vista que ahora. Y eso plantea la cuestión de intención. Si Atlas es tecnológico, una sonda o nave, ¿qué querría? ¿Por qué quedarse? Una posibilidad es observación. Una sonda diseñada para estudiar mundos habitados querría quedarse. Orbitar a distancia para monitorear radio, observar firmas industriales, rastrear el movimiento de naves y satélites, reunir datos meses o años. Construir un cuadro completo. Otra posibilidad es recolección de recursos. El sistema está lleno de materiales útiles, hielo en cometas y lunas, asteroides ricos en metales, heliotres en atmósferas de gigantes. Una civilización avanzada podría enviar sondas para catalogar recursos y seleccionar objetivos de explotación futura, o el propósito podría ser defensivo. Una sonda que detecta firmas tecnológicas, evidencia de vida inteligente, podría programarse para eliminarla antes de que se convierta en amenaza. Este es el bosque oscuro que Loe menciona. La idea de que revelar tu existencia es peligroso. De nuevo, Lo no predice esto, no afirma que Atlas sea un arma o que estemos en peligro inminente. Pero dice que, si detectamos algo tecnológico, debemos evaluar todo el rango de posibilidades, incluidas las hostiles. La buena noticia, si puede llamarse así, es que tendríamos algo de aviso. Si Atlas se queda, si se captura y comienza a maniobrar hacia la Tierra, lo veremos venir. Tendremos semanas o meses para observar, intentar comunicar, averiguar qué hace y qué quiere. Muy distinto de una llegada sorpresa, sin tiempo de reacción. Pero la ventana es estrecha. Desde finales de noviembre, cuando reaparezca, hasta finales de diciembre en su mayor acercamiento, tenemos 4 a 6 semanas. Y durante ese tiempo, hay que mirar constantemente. Cada telescopio, cada nave, cada sensor apuntado a él. Loe menciona que Juno podría observarlo cerca de Júpiter en marzo de 2026. JUICE tendrá observaciones en noviembre. Las orbitadores de Marte lo seguirán a inicios de octubre. Deberíamos coordinar todos estos activos, combinar los datos, asegurarnos de no perdernos nada. Porque si el 29 de octubre es el momento en que todo cambia, si ese es el día que Atlas decide quedarse, debemos estar listos para lo que sigue, y ahora mismo no lo estamos, no hay plan.
No hay organización responsable de este escenario. Ni siquiera hay consenso sobre si preocuparnos. La frustración de Lo, con esta falta de preparación, es clara en la entrevista. Recalca que debemos tomar esto en serio. Aunque la probabilidad sea baja, aunque solo haya 1% de que Atlas sea tecnológico, el impacto potencial es tan grande que deberíamos tratarlo como prioridad. Movilizar recursos. Debatir a alto nivel qué hacer si un visitante interestelar resulta ser algo más que una roca. Y sin embargo, la mayor parte de la respuesta de la comunidad ha sido desdeñosa. Gente llamando a sus ideas tonterías. Gente diciendo que busca atención. Gente argumentando que siquiera plantear tecnología alienígena daña la credibilidad de la astronomía seria. El contraargumento de Lo es simple. La ciencia debe seguir la evidencia, no las apariencias. Y la evidencia de Atlas, aunque no concluyente, es lo bastante extraña para merecer investigación. La trayectoria es inusual, la masa es alta, el calendario es conveniente, la apariencia tiene rarezas. Cada cosa individual podría explicarse, pero juntas forman un patrón que merece atención. Y el momento del 29 de octubre, el paso de perihelio detrás del Sol, es cuando empezaremos a obtener respuestas. Si Atlas emerge a finales de noviembre en la misma trayectoria de escape con la que entró, probablemente sea un cometa. Inusual, desde luego, pero natural. Podemos relajarnos. Pero si emerge en una trayectoria diferente, si su órbita cambió, si ya no se va, sabremos que ocurrió algo extraordinario. Y entonces, la pregunta de si Atlas es natural o tecnológico se volverá mucho más urgente. Capítulo 8. Prepárate para ambas posibilidades. Lo hace un punto en la entrevista fácil de pasar por alto, pero fundamental. Dice, podría venir a salvarnos o a destruirnos. Será mejor que estemos preparados para ambas posibilidades y verifiquemos que todos los objetos interestelares son solo rocas. Esa frase encapsula su filosofía. No optimismo ciego, no miedo paranoico, sino observación sistemática y disposición a considerar todo el espectro. El escenario salvador es el que muchos imaginan. Civilización avanzada que resolvió escasez, colapso ambiental, conflicto, que comparte conocimientos, visión esperanzadora. Y no es imposible. Si la inteligencia es común, al menos algunas civilizaciones desarrollarán direcciones benignas. Alcanzarán sociedades estables y pacíficas y se acercarán a civilizaciones jóvenes con ayuda. Pero el escenario Destructor es igualmente plausible desde cierta perspectiva. Aquí entra el bosque oscuro. El universo tiene recursos finitos. Si la vida inteligente es común, la competencia es inevitable. Y si te encuentras otra civilización, enfrentas el problema fundamental, desconoces sus intenciones. Podrías ser seguro atacar primero, no por malicia, sino por interés propio racional. Lo no respalda ese escenario. No dice que lo espere, pero dice que no podemos descartarlo. Si Atlas es una sonda tecnológica, no sabemos quién la construyó ni qué instrucciones sigue. Podría ser exploradora o mucho más peligrosa. Por eso insiste en la preparación. Tenemos que estar listos para ambos escenarios. Necesitamos protocolos para comunicar si es amistosa y para defendernos si no lo es. El reto es que no estamos preparados para ninguno. No hay método acordado para transmitir mensajes a una inteligencia extraterrestre. No hay consenso internacional sobre qué decir o quién habla por la humanidad, y mucho menos formas de defensa contra una amenaza tecnológica avanzada. Nuestras armas más poderosas, misiles nucleares, harían poco contra un objeto de 20 kilómetros. Incluso si pudiéramos interceptar lo que no podemos, a esa velocidad, destruir algo así crearía miles de fragmentos aún en trayectoria de colisión. Empeoraríamos el problema. Y si Atlas tiene propulsión, si puede maniobrar, apuntarlo es aún más difícil. Un objetivo móvil que puede esquivar es casi imposible de alcanzar con nuestras armas. Necesitaríamos tecnologías que no poseemos. Armas de energía dirigida, láseres de alta potencia o haces de partículas. Sistemas que entregan energía a la velocidad de la luz para que no haya tiempo de evasión. No tenemos eso, no a escala suficiente, ni con potencia requerida. Así que, si Atlas fuese hostil, nuestras opciones son extremadamente limitadas. Podríamos intentar comunicar, negociar, convencer de que no somos amenaza. Si falla, nos quedamos sin jugadas.
Por eso lo aboga por establecer una organización internacional para manejar escenarios así, porque las decisiones y acciones requeridas no pueden quedar en manos de naciones actuando por separado. Requieren coordinación. Una respuesta unificada de la humanidad. Hace paralelos con retos globales: clima, proliferación nuclear, pandemias. Un visitante interestelar amistoso u hostil es un reto aún más fundamental. No es un problema nacional, es planetario, y requiere respuesta planetaria. Pero ahora mismo, no tenemos la infraestructura institucional. La ONU tiene comités sobre exploración espacial y defensa planetaria, pero centrados en asteroides y basura orbital, no visitantes interestelares. No hay un organismo para monitorear firmas tecnológicas o coordinar respuestas de contacto. Lo propone cambiar eso. Necesitamos una organización con autoridad y recursos para rastrear objetos interestelares, analizarlos en busca de tecnología y recomendar respuestas. Debe ser internacional, con representantes de las principales naciones espaciales y aporte científico, y con protocolos claros, árboles de decisión. Si detectamos esta firma, hacemos esto. Si observamos tal comportamiento, escalamos a este nivel. Sin esos protocolos, volamos a ciegas. Improvisamos. Y cuando tratas con algo como el primer contacto, improvisar es receta para el desastre. Lo también habla de verificación. Dice que debemos verificar que todos los objetos interestelares son solo rocas. No asumir, verificar. Eso implica observar bien, medir propiedades, buscar anomalías, y cuando algo sea inusual, investigarlo a fondo en lugar de descartarlo. Aquí vuelve su escala Loeb. Cada objeto recibe una calificación 0-10, y cualquier cosa por encima de 5 dispara una campaña internacional coordinada. Todos los telescopios, todas las naves cercanas. Máximo esfuerzo para caracterizar y determinar su naturaleza. Para Atlas, esa campaña ya debería estar en marcha. Deberíamos tener docenas de telescopios rastreándolo. Deberíamos coordinar observaciones desde orbitadores de Marte, desde JUICE, desde Juno. Cuando se acerque lo suficiente, combinar datos en tiempo real, buscando cualquier señal de comportamiento no natural. Y, sin embargo, según Lowe, eso no está pasando. Hay observaciones, desde luego, equipos individuales con Hubble, Webb y telescopios terrestres, pero no hay una campaña unificada, sin coordinación central, sin esfuerzo sistemático para responder qué es realmente Atlas. Parte del problema es que muchos astrónomos están convencidos de que es un cometa. Ven la coma, la cola, la desgasificación y concluyen que es natural. Caso cerrado. Y una vez alcanzas esa conclusión, no hay incentivo para seguir observando. Pasas al siguiente objeto interesante. Pero lo argumenta que esa conclusión es prematura. Sí, Atlas tiene rasgos cometarios, pero también rasgos que no encajan del todo. La trayectoria, la masa, el calendario, la química, esas anomalías no desaparecen porque encontremos una cola. Siguen ahí, siguen necesitando explicación. Y hasta que las tengamos, hasta explicar todas las rarezas con procesos naturales, no deberíamos cerrar el caso. Deberíamos seguir observando, midiendo, preguntando, porque el coste de equivocarse de descartar un visitante tecnológico como solo un cometa es incalculable. Perderíamos la oportunidad de aprender de una civilización avanzada, la oportunidad de establecer contacto, señales de advertencia si resultara hostil. La frustración de Lo es palpable. Siente que está gritando al vacío, alertando sobre una posibilidad que nadie quiere tomar en serio. Y sabe que, si tiene razón, si Atlas resulta ser algo más, la gente mirará atrás y se preguntará por qué no investigamos mejor cuando podíamos. Capítulo 9. La reacción científica. Ahora, hablemos del otro lado, porque las afirmaciones de Lowe no se han hecho en el vacío. Han provocado una respuesta fuerte de la comunidad astronómica, y mucha de esa respuesta ha sido crítica, a veces duramente. Tom Statler de la NASA, científico del programa para cuerpos pequeños, ha sido de los más vocales. Ha dicho repetidamente que todos los datos disponibles apuntan a que Atlas es un cometa natural. Las variaciones de brillo, la desgasificación, el desarrollo de la cola, todo coincide con lo esperado de un cuerpo helado que se calienta al acercarse al Sol. Nada requiere invocar tecnología alienígena. Statler señala que los cometas son inherentemente impredecibles.
Incluso los de nuestro sistema se comportan de formas que parecen anómalas hasta que entiendes la física. Se iluminan y atenúan irregularmente mientras zonas de hielo sublima desarrollan chorros que los empujan en direcciones inesperadas. Se fragmentan y reforman. Son objetos desordenados y complejos, y Atlas encaja perfectamente en ese patrón. El brillo temprano, lo que condujo al tamaño de 20 kilómetros, puede explicarse por una coma grande formándose lejos del Sol. Si Atlas es particularmente rico en volátiles, sustancias que subliman a bajas temperaturas, podría empezar a desgasificar antes que los cometas típicos. Eso crearía una nube brillante de gas y polvo que lo hace parecer más grande de lo que es. La alineación con la eclíptica, la coincidencia 1 entre 500, no es tan inusual si consideras el sesgo observacional. Es más probable que detectemos objetos que atraviesan el sistema interior cerca del plano donde orbitan los planetas, porque ahí apuntan la mayoría de nuestros telescopios. Objetos que entran con ángulos pronunciados podrían pasar sin ser detectados. Los acercamientos a múltiples planetas también podrían ser sesgo de selección. Notamos objetos que pasan cerca de planetas porque esos encuentros son interesantes. Escribimos sobre ellos, señalamos esos casos. Objetos que no pasan cerca de nada notable, quizá no se observan o no se destacan. Chris Lintott, de Oxford, ha sido aún más franco. Llamó a la hipótesis tecnológica de Loe absoluta tontería. Argumenta que proponer explicaciones exóticas para fenómenos con interpretaciones naturales directas es mala ciencia. Es el equivalente moderno de ver luces en el cielo y concluir inmediatamente que son platillos voladores en vez de considerar explicaciones mundanas como aviones, satélites o fenómenos atmosféricos. Lintott y otros señalan que no es la primera vez que lo hace afirmaciones sobre tecnología alienígena en objetos interestelares. Lo mismo con Oumuamua en 2017, argumentando que su aceleración inusual podía ser una vela de luz impulsada por radiación solar. Ese reclamo fue muy criticado por astrónomos que mostraron que la desgasificación natural podía explicar igualmente la aceleración. El patrón, dicen los críticos, es que Loeb toma cualquier objeto con propiedades ligeramente inusuales y salta a la hipótesis alienígena. Es sensacionalismo, búsqueda de atención, y daña la credibilidad de la investigación legítima sobre inteligencia extraterrestre. Científicos de SETI han estado particularmente frustrados. Instituciones como el Instituto SETI dedican esfuerzos a buscar evidencia de civilizaciones alienígenas usando radiotelescopios. Se toman la búsqueda en serio. Siguen protocolos rigurosos. Son cuidadosos con no hacer afirmaciones sin pruebas sólidas. Y entonces viene Lowe y declara que cada roca rara podría ser una sonda. Y de repente, todo el campo parece menos creíble. Quienes ya son escépticos de SETI que piensan que buscar aliens es un desperdicio señalan las afirmaciones de Loeb como prueba de que todo es pseudociencia. La frustración de SETI es que intentan hacer ciencia cuidadosa y metódica, y la especulación de alto perfil lo hace más difícil su trabajo. Se hace más fácil para críticos descartarles, más fácil para agencias de financiación recortarles, más fácil para el público mezclar investigación legítima con teorías de conspiración sobre ovnis. Pero la respuesta de Loe a estas críticas es consistente. Argumenta que la ciencia debe ser guiada por datos, no por preocupaciones de credibilidad o reputación. Si los datos sugieren algo inusual, debemos investigarlo, incluso si la hipótesis nos incomoda, incluso si desafía nuestras suposiciones de lo probable. Señala que la historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que el consenso estaba equivocado. La deriva continental fue imposible durante décadas hasta que la evidencia dominó. Que bacterias causan úlceras fue ridiculizado hasta que se probó. Los agujeros negros eran curiosidades matemáticas hasta que los detectamos. En cada caso, quienes proponían ideas no convencionales fueron criticados, se dijo que dañaban sus campos. Y en cada caso, resultaron estar en lo cierto. No por ser más inteligentes que sus críticos, sino por seguir los datos en lugar del consenso. Lo se ve en esa tradición. No afirma certeza. No dice que Atlas sea definitivamente tecnología alienígena. Dice que es lo bastante anómalo para investigarlo con cuidado y no descartar la posibilidad solo porque parezca improbable. Y hace un argumento pragmático.
Incluso si la probabilidad de que Atlas sea tecnológico es solo 1%, las implicaciones son tan significativas que vale la pena tomarlo en serio. Porque si nos equivocamos si lo descartamos como cometa y perdemos un encuentro genuino, ese error no se puede deshacer. El objeto se irá, la oportunidad habrá pasado, y pasaremos el resto de la historia preguntándonos qué nos perdimos. En cambio, si investigamos a fondo y concluimos que es natural, no hemos perdido nada salvo tiempo de telescopio y esfuerzo de investigación. El coste de un falso positivo, investigar un objeto natural como si pudiera ser tecnológico, es mínimo. El coste de un falso negativo, perder un objeto tecnológico por asumir que era natural, es enorme. Esta asimetría, dice Lo, debería cambiar nuestro enfoque. Deberíamos pecar por investigar, mirar con cuidado cada visitante, sobre todo los inusuales, y concluir que son naturales solo después de descartar alternativas. Pero la comunidad científica dominante no lo ve así. Ven recursos limitados, tiempo de telescopio precioso, y no quieren desperdiciarlos en cacerías de fantasmas. Si un objeto parece cometa, actúa como cometa y tiene explicaciones naturales sencillas, entonces es un cometa, a otra cosa. El debate se reduce a filosofías diferentes de cómo debe funcionar la ciencia. Ser conservadores, manteniendo explicaciones establecidas hasta que se prueben incorrectas, o ser exploratorios, considerando posibilidades no convencionales incluso cuando hay convencionales. Lo está firmemente en el campo exploratorio. Prefiere investigar 100 objetos naturales como si pudieran ser tecnológicos y no hallar nada, que perder uno genuino por descartarlo rápido. Sus críticos son más conservadores. Quieren evidencia fuerte antes de considerar hipótesis extraordinarias. Y, para ser justos, tienen un punto. Afirmar que un objeto interestelar es tecnología alienígena es extraordinario. Dará vuelta a nuestra comprensión de cuán común es la inteligencia. Confirmará que no estamos solos. Levantará preguntas profundas sobre intenciones y capacidades de quien lo construyó. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y hasta ahora, la evidencia de que Atlas sea tecnológico no es extraordinaria. Es sugerente a lo sumo. La trayectoria es inusual, pero no imposible. La masa es alta, pero no inconsistente con un cometa denso. Rasgos visuales son raros, pero explicables. La química es extraña, pero dentro del rango natural. Nada grita artificial, así que los críticos dicen que debemos ir con la explicación más simple. Es un cometa de otro sistema. Interesante, sí, digno de estudio, pero en última instancia natural. Esto nos deja en incertidumbre. Los datos no son concluyentes en ningún sentido. Atlas podría ser natural, podría ser tecnológico, no hay información suficiente. Y esa incertidumbre es precisamente por lo que lo sigue pidiendo más observaciones, más mediciones, más estudio cuidadoso, porque la única manera de resolver la cuestión es reunir mejores datos. Capítulo 10. ¿Qué pasa ahora? Aquí estamos. Octubre apenas comienza. Atlas sigue visible en el cielo nocturno, aunque desvaneciéndose conforme se acerca al sol y el resplandor aumenta. Y en las próximas 4 semanas obtendremos respuestas a algunas de las preguntas que se han acumulado. El 3 de octubre es el primer hito. Atlas hace su máximo acercamiento a Marte, a 29 millones de kilómetros. El MRO de la NASA estará listo, su cámara HiRISS apuntada al visitante interestelar. La resolución debería ser suficiente para separar el núcleo de la coma, dándonos la vista más clara hasta ahora de cómo es el núcleo. Si HiRISS revela un núcleo mayor de 5 kilómetros, si confirma que Atlas se acerca a 10 o 15 kilómetros, eso refuerza el argumento del problema de balance de masa de Loe. Un objeto grande relativamente ligero que resiste perturbaciones por desgasificación empieza a parecer menos un cometa natural y más algo con estructura ingenierizada. Si el núcleo es pequeño unos pocos kilómetros o menos, entonces la estimación de 33.000 millones de toneladas quizá deba revisarse. Tal vez el método tenga errores sistemáticos. Tal vez la desgasificación sea más asimétrica de lo supuesto, creando empujes que se cancelan de maneras no tenidas en cuenta. Un núcleo pequeño empujaría a Atlas de nuevo hacia la explicación natural. Mars Express de la ESA y el ExoMars TGO también observarán Atlas durante el paso marciano.
Usarán espectrómetros para analizar la composición de la coma, buscando moléculas que nos digan más sobre dónde se formó Atlas y de qué está hecho. Más codos, más cianuro, algo inesperado. Cada medida añade piezas. Y luego está la posibilidad remota pero real de que Atlas despliegue algo durante el encuentro con Marte, una sonda menor, un módulo, cualquier cosa que se separe del cuerpo principal y corrija curso hacia Marte. Lo calculó que la velocidad de eyección necesaria no sería enorme, unos pocos kilómetros dividido por s. Desde la Tierra, probablemente no lo veríamos. Sería demasiado pequeño y tenue, pero los orbitadores de Marte podrían detectarlo, sobre todo si maniobra. ¿Es probable? No, casi seguro que no. Pero es el tipo de cosa que deberíamos vigilar, porque si sucede si algo se separa y va hacia Marte, sería un game changer, evidencia de tecnología que ningún proceso natural explicaría. Tras Marte, Atlas sigue hacia adentro. A lo largo de octubre, se acerca al Sol, brillando más en el cielo, pero también más difícil de observar por el resplandor. Los telescopios terrestres lo perderán a mediados de octubre. Los telescopios espaciales podrían aguantar un poco más, pero incluso ellos tendrán problemas cuando Atlas esté a pocos grados del Sol en nuestra perspectiva. Y luego llega el 29 de octubre, perihelio, el momento de la verdad. Atlas alcanza su punto más cercano, unas 1,4 unidades astronómicas, justo dentro de Marte. Y está al lado opuesto del Sol, oculto. Si va a hacer una maniobra, ese es el momento. Es el instante óptimo para una Oberth inversa. Usar la gravedad del Sol para amplificar el efecto de cualquier propulsión. Un cambio de velocidad relativamente pequeño en perihelio podría bastar para pasar de una hipérbola de escape a una elipse ligada. No lo veremos en tiempo real. Solo lo sabremos después, cuando Atlas reaparezca a finales de noviembre y recalculamos su órbita. Si la trayectoria cambió, si ya no escapa, sino que queda ligado, sabremos que algo pasó, algo significativo. Noviembre trae una nueva fase. La nave JUICE, en ruta a Júpiter pero todavía relativamente cerca del Sol, tendrá una de las mejores vistas cuando Atlas salga de la conjunción. JUICE observará con múltiples instrumentos, cámaras, espectrómetros, detectores de partículas. Los datos no llegarán de inmediato por el ancho de banda limitado, pero eventualmente, probablemente para febrero de 2026, tendremos mediciones detalladas de ese periodo. Si Atlas está particularmente activo después del perihelio, si desgasifica mucho o muestra variaciones de brillo inusuales, JUICE podría captarlo. Y si hay señales de actividad artificial, anomalías inexplicables por procesos cometarios, ahí las veríamos. Finales de noviembre y principios de diciembre es cuando Atlas hace su mayor acercamiento a la Tierra. No cercano como un casi choque. Hablamos de 1,8 UA, unos 270 millones de kilómetros, pero lo bastante para que nuestros mejores telescopios tengan vistas excelentes. Hubble, Webb, observatorios terrestres con óptica adaptativa, todos apuntarán a Atlas, capturando datos en múltiples longitudes de onda. Esta es la ventana con mayor probabilidad para caracterizar completamente el objeto, medir su periodo de rotación, su forma, su composición en detalle y buscar cualquier cosa inusual, cualquier cosa que no encaje en el modelo cometario. Después, Atlas sigue, pasa por la órbita de Júpiter. En marzo de 2026, la sonda Juno observará cuando pase cerca de Júpiter. Otra oportunidad de mediciones de relativamente corto alcance, otra ocasión de captar algo que quizá nos perdimos. Después, Atlas abandona el sistema siguiendo su trayectoria hiperbólica hacia el espacio interestelar, o se queda, orbitando el Sol en la trayectoria que establezca en perihelio. Si se va, lo veremos desvanecerse, hasta volverse demasiado tenue para rastrear, y lo sumaremos a la lista de visitantes interestelares. Un objeto fascinante que planteó preguntas interesantes, pero natural al final. Si se queda, todo cambia. Un objeto interestelar que se captura deliberadamente o no se convierte en un fixture permanente. Algo que podemos estudiar durante años o décadas. Algo a lo que potencialmente podríamos enviar una nave. Y algo que quizá, solo quizá, responda si intentamos comunicarnos. El punto de Lowe en toda la entrevista y escritos sobre Atlas es que debemos estar listos para ambos resultados. Mirar con cuidado, reunir buenos datos, estar preparados para responder,
si resulta ser más que una roca. Porque esto es solo el comienzo. Vera Rubin ahora está operativo, escaneando el cielo con eficiencia sin precedentes. Encuentra nuevos asteroides por miles, y entre esos hallazgos encontraremos más objetos interestelares, quizá uno cada pocos meses, quizá más a menudo si son comunes. Cada uno será una oportunidad: estudiar material de otro sistema, aprender sobre formación planetaria en otras partes de la galaxia, y tal vez, solo tal vez, encontrar algo no formado por procesos naturales. Lo quiere que seamos sistemáticos, calificar cada objeto en su escala, investigar a fondo los inusuales, no descartar posibilidades solo porque parecen improbables. Porque el universo está lleno de sorpresas, y el mayor error sería dejar de mirar porque creemos que ya sabemos qué encontraremos. Atlas es un caso de prueba. Es el tercer visitante que detectamos y, con diferencia, el más controvertido. El debate entre Lowe y sus críticos está marcando el tono para futuros descubrimientos. Seremos conservadores, aferrándonos a explicaciones naturales salvo que nos fuercen a considerar otras, o exploratorios, investigando cuidadosamente y con mente abierta. La respuesta importa, porque determina lo que veremos. Si asumimos que todo es natural, interpretaremos cada observación con ese sesgo y perderemos firmas tecnológicas aunque estén presentes. Pero si estamos demasiado ansiosos por ver aliens en todas partes, desperdiciaremos recursos y perderemos credibilidad. El equilibrio es difícil, requiere buen juicio. Requiere seguir los datos y no las preconcepciones. Y requiere humildad, admitir que no lo sabemos todo, que el universo puede sorprendernos. Sea lo que sea Atlas Cometa o algo más, ya nos enseñó algo valioso. Demostró que los visitantes interestelares no son curiosidades teóricas, son objetos reales que podemos detectar y estudiar, y algunos tienen propiedades lo bastante inusuales para cuestionar nuestras suposiciones. Ese cuestionamiento, mirar cuidadosamente las anomalías en lugar de descartarlas, es lo que la ciencia debe ser. No aceptación ciega de ideas radicales, pero tampoco rechazo reflejo. Solo observación cuidadosa, buenas mediciones y análisis honesto de lo que los datos dicen. Los próximos meses serán cruciales. 3 de octubre, 29 de octubre, finales de noviembre, principios de diciembre. Cada uno trae nuevos datos, nuevas observaciones, nuevas piezas del rompecabezas, y para fin de año tendremos un cuadro mucho más claro de lo que realmente es 3 Atlas. Hasta entonces, miramos, pensamos y nos maravillamos. Esta ha sido una exploración de uno de los objetos más intrigantes detectados en nuestro sistema, un visitante interestelar que desafía nuestra comprensión y empuja los límites de lo posible. Ya sea que la hipótesis de Avi resulte correcta, o que Atlas sea un cometa exótico pero natural, las preguntas que plantea son profundas. Hemos recorrido el análisis de la trayectoria, las improbabilidades estadísticas, los cálculos de masa, las anomalías visuales, los misterios químicos. Hemos escuchado los argumentos de Lowe y las contrarréplicas de sus críticos. Hemos explorado qué significaría que Atlas fuera tecnológico y qué deberíamos hacer al respecto. La historia de Atlas aún se está escribiendo. El 29 de octubre se acerca. Y cuando llegue ese día, cuando Atlas desaparezca detrás del Sol y se quede o se vaya, sabremos un poco más sobre nuestro lugar en el universo. Gracias por dedicar este tiempo a explorar este misterio conmigo. Si te pareció valioso este análisis, agradecería que pulsaras me gusta y te suscribieras para más contenido como este. El universo está lleno de misterios y apenas estamos empezando a descubrirlos. Antes de despedirme, debo mencionar que todas las afirmaciones aquí discutidas se basan en datos públicos e investigación publicada. La interpretación de esos datos, particularmente la hipótesis de Lowe sobre posibles orígenes tecnológicos, sigue siendo controvertida dentro de la comunidad científica. La mayoría de astrónomos creen que Atlas es un cometa natural, y esa sigue siendo la explicación más probable. Pero las anomalías son reales, las preguntas son válidas y merece la pena tener la conversación. Mantén la curiosidad, sigue mirando al cielo y recuerda que el universo ya nos ha sorprendido antes y sin duda volverá a sorprendernos. Buenas noches.